En uso de esta facultad constitucional que tengo, voy a vetar la ley que para mí es antiempleo. Es una ley contra los argentinos, una ley que demuestra que no confiamos en nuestro futuro. Por eso les digo que aquellos que me dijeron, pero mirá, no te conviene, es demagógico, te vas a ahorrar esos bombos, por ejemplo, te conviene a vos dejar que pase. Y yo dije, yo no vine acá para hacer lo que a mí me conviene. Yo vine acá para ayudar a que los argentinos tengan una mejor oportunidad. ¿Cuál es el verdadero presidente? ¿El de las campañas electorales o el de la gestión? Cuando uno tiene ciertos años y viene viendo campañas electorales, ya varias en la Argentina, uno tiene que mirar más a la gestión del que va a votar que a la campaña electoral. En las campañas electorales las cosas se dicen maquilladas, medidas, estudiadas, tabuladas, casi como una publicidad de un producto comercial y casi como para engañar al electorado o para esconder las cosas que se van a hacer. En el año 2007, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner hizo toda su campaña sin decir exactamente qué iba a hacer. Y la gente la votó y ganó por mayoría. Era la fórmula Cristina, Cobos y vos. Era lo único que decían, Cristina, Cobos y vos. No dijo qué iba a hacer y ganó las elecciones. En el caso de Mauricio Macri, ¿cuál es el verdadero Macri? El Macri de la campaña que llamaba al diálogo y al consenso y a los nuevos consensos y a la articulación y a cerrar la brecha entre los argentinos y qué sé yo, o el Macri del veto a la ley antidespidos. ¿Sí? Cuando uno mira la gestión de Macri en la Ciudad de Buenos Aires, estaba claro, o sea, el Macri que había que mirar era el Macri de la gestión. En la Ciudad de Buenos Aires, entre las medidas que más uno puede analizar y más se recuerdan de Macri, lo primero que hizo fue aumentar los servicios públicos. Lo mismo que hizo a nivel nacional. O sea que de esto nadie se puede dar por sorprendido. En la Ciudad de Buenos Aires aumentó el ABL, las autopistas y el subte de manera fuertísima, casi desmesurada, uno puede decir. En el caso de las autopistas, aumentó como un 600% en el tiempo que gestionó Macri la Ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional, ni bien llegó, Macri lo que hizo fue aumentar el gas, la luz, el bondi y el tren. Nadie se puede dar por sorprendido si mira la gestión, no si mira la campaña electoral. En la Ciudad de Buenos Aires, Macri vetó 125 leyes. ¿Sí? Acá acaba de vetar la primera, pero es una ley muy importante, porque era una ley donde había sido aprobada por los 2/3 del Senado y por mayoría en diputados. Y sin embargo veta una ley que es una ley antidespidos. Y su argumento es que es un argumento económico. Es decir, bueno, a la larga conviene vetar la ley antidespidos. Yo ni siquiera me formulo sobre esto. Digo, la idea de vetar no se condice con la idea del diálogo. ¿Sí? Porque el diálogo no es solamente para que los tipos te den la razón. Esto me parece que lo estamos perdiendo de vista. Se hizo toda una campaña electoral acusando al kirchnerismo de autoritario, que lo era. Se hizo toda una campaña electoral acusando al kirchnerismo de sordo, que no dialogaba con nadie. Es verdad. Pero ojo, que el diálogo no es solamente para que te den la razón y si no te dan la razón, vetá la ley. ¿Sí? Me parece que ahí es donde uno tiene que ver la gestión real más que las campañas electorales. En la Ciudad de Buenos Aires, la obra pública que hizo la gestión de Mauricio Macri fue una obra pública vistosa, ¿sí? Y cara. En la Argentina vamos camino al mismo modelo. ¿Sí? Todavía no se sabe mucho de obras públicas, no ha anunciado demasiadas cosas propias, están terminando cosas que venían de la anterior gestión, pero da toda la impresión que vamos camino al mismo modelo, ¿sí? De obra pública, cara y vistosa. Están tanto Macri como Vidal, o sea, tanto Macri a nivel nacional como Vidal, están ampliando los cupos de contratación directa. Atención con eso. Lo mismo habían hecho en la Ciudad de Buenos Aires. Y ese esquema de contratación directa, de un piso que no necesita licitación, fue lo que derivó en el escándalo de Fernando Niembro, un escándalo rápidamente cortado porque caía en el medio de la campaña electoral. Ya no nos acordamos de Niembro. Niembro era el primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, nada menos. Hubiera ganado Vidal si se quedaba con Niembro en la lista de diputados, después de lo que se reveló, que Niembro tenía montones de contratos que no superaban los 100.000 pesos, creo que era, o el 1.000.000 de pesos,
y que esa plata iba a parar a una empresa que no tenía empleados y que era una empresa fantasma, ¿sí? Entonces finalmente lo tuvieron que correr a Niembro, pero lo que estaba detrás de Niembro, lo que no se discutió, era la ampliación del piso de contrataciones de la obra pública. Lo mismo que está haciendo Vidal en la provincia de Buenos Aires y lo mismo que acaba de hacer esta semana el gobierno nacional, ¿sí? Claro, todo esto en nombre de la transparencia. La verdad que cuando uno relaja los controles, no es precisamente transparencia lo que genera. ¿Sí? Ha habido diferentes emergencias, emergencia en seguridad, emergencia en esto, emergencia en lo otro. Claro, suena lindo cuando es la campaña electoral. Habrá que ver si esas emergencias a lo largo de los años son manejadas con honestidad o, como en el caso de Niembro, generan bolsones de corrupción porque se multiplican los contratos a los amigos. Entonces, una cosa es ver los candidatos en campaña, otra cosa es verlos gestionando. ¿Sí? Una cosa son las cosas bellas que se dicen en campaña y otra cosa son las que se hacen, como lo que está pasando con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Esa mujer que hoy por hoy tiene una de las mejores imágenes en su gestión y que pone cara de buena y dice que está a punto de arreglar con todos los gremios. Sin embargo, la mayoría de los gremios estatales ayer fueron a una marcha masiva y se presentaron a repudiar una ley de emergencia administrativa porque teme que los deje sin empleos o que flexibilice el desempleo en la provincia. Tampoco está haciendo del diálogo una de sus virtudes. Claro, ahora todavía queda la duda de si esto se va a convertir en una buena gestión o en una mala gestión. Lo único que uno puede constatar es que hay que dejarle de creer a las campañas y creerle mucho más a las gestiones. Bienvenidos a la tercera posición. Ningún presidente, ante la eminencia del tratamiento de una norma, ha amenazado al Congreso de la manera en que lo hizo Macri. Las características de cómo lo anunció, la forma, inclusive es una provocación que era innecesaria. Nosotros no compartimos la idea del gobierno de vetar esta ley. Si bien es un derecho constitucional y legítimo del presidente, creo que implica desconocer la voluntad mayoritaria del Congreso Nacional. El presidente Macri ya se ha equivocado varias veces no escuchando la demanda de la gente, no solamente en este tema, sino en todos los temas. Es un tema muy dogmático, muy ideológico. Tiene que ver con un convencimiento profundo del presidente de que el Estado no debe participar, y creo que ese es el error del presidente. Si bien es legal, no es legítimo. Está fuera de toda legitimidad, porque la legitimidad es que todos los trabajadores quieren que esa ley salga. Se están demorando las medidas de protección y de apoyo a los sectores más necesitados. Los trabajadores están esperando que tenga una conducta acorde con el mandato popular y con el que lo votó. Nosotros también vamos a ejercer nuestro derecho constitucional a responder con una protesta. Si la realidad es la que plantea Cambiemos, si la realidad es que no hay despidos, no hay ningún motivo por el cual tenga que temer nadie por esta ley. Hay que preguntarle a Macri cómo funciona, si como representante de la voluntad de los argentinos o como representante de la voluntad de los empresarios privados. Bueno, esta es la otra cosa sobre la cual yo no me asombro, digamos. Hasta ahora el gobierno de Macri ha tenido un ojo rápido para atender las demandas de los sectores empresarios, en especial los sectores como el campo o como las mineras o como los grandes sectores concentrados, y un oído más lento para escuchar los reclamos de los sectores sindicales. Ayer apareció nuevamente en escena Jaime Durán Barba, el asesor estrella de Mauricio Macri, que ya insinuó que lo que se viene es un enfrentamiento con los sindicatos, por lo menos un enfrentamiento a nivel discursivo. Incluso Durán Barba decía que enfrentarse a los sindicatos le va a hacer subir la imagen a Mauricio Macri. Se lo voy a preguntar a Rubén Sobrero, el pollo Sobrero, a ver, ¿era previsible el enfrentamiento con los sindicatos para vos? Volvió el Capitán Beto, ¿no? El Capitán Beto, sí, así lo llamaban en Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué va a haber un enfrentamiento si por lo que estamos viendo, hoy estuve hablando con Pablo Micheli y nos habíamos comprometido todos a ir a una jornada de protesta y se están bajando rápidamente muchos? Miércoles, ahora estamos charlando con la CTA a ver si vamos a Plaza de Mayo y la verdad que hay muchos que plantearon una cosa antes del veto y ahora están planteando otra, así que no sé. O sea, vos pensás que no va a haber medidas de fuerza después del veto presidencial. Yo espero que se cumpla con la palabra que nos habíamos comprometido todos. Yo lo voy a cumplir. ¿Qué era lo que se habían comprometido? Que si había veto, había paro.
Paro general. Sí. Mañana hay un encuentro en Mar del Plata de las centrales obreras con la Iglesia Católica. Digamos, ¿pensás que eso es para bajar los decibeles? Sí, sería bueno que hablen con los trabajadores. Está todo bien, cada uno que profese una religión. Sería bueno que hablen con los trabajadores porque al menos en el sector que yo trabajo hay mucha bronca con este tema. Pero usted no tiene problema de despidos, no han tenido despidos. No. Pero ¿y eso qué tiene que ver con que, yo siempre te dije, nosotros los gremios tenemos que acompañar siempre a los más débiles. Y la verdad que la ola de despidos, nosotros tenemos hace 5 meses de que subió este gobierno, tenemos el país paralizado. Ahora, lo que hay son despidos en un montón de reparticiones, más en las privadas que en las públicas y mucho más en la informal que no se conoce. Y esta ley era una ley que lo que era, trataba de ser un poco defensiva, ¿no? Trataba de frenar un poco los despidos, esperando que venga la cantidad de inversiones que iban a venir, que bueno, la estamos esperando ansiosos, que parece que no van a venir. Vamos a ver un poco más de lo que dijo Mauricio Macri hoy cuando anunció en Cresta Roja, el lugar obviamente no fue casual, era una fábrica que estaba a punto de quebrar cuando asume Macri. Ustedes recuerdan la represión en el acceso ahí a Ezeiza, en la autopista Richeri. Hoy Macri, desde Cresta Roja, con los trabajadores de Cresta Roja detrás, anunció el veto a la ley antidespidos. Quiero transmitirles la enorme confianza y tranquilidad que tengo del camino que hemos emprendido y que los problemas que heredamos no se resuelven de un día para el otro, pero sí les dije que los íbamos a resolver dando pequeños pasos todos los días. Y eso es lo que hemos empezado a hacer. Por eso estoy seguro que en un año vamos a comenzar a ver los frutos de este camino que hemos empezado a recorrer. Aquellos que nos gobernaron hasta hace poco piensan que como modelo de nuestra economía, como modelo de nuestras vidas, tiene que haber un Estado que nos someta a todos. Sí, porque ellos creen que los argentinos no podemos vivir en libertad, sin importarle todos aquellos que hoy trabajan en negro o los que no tienen trabajo, y sin importarles que esa ley va a traer más pobreza. ¿Y por qué? Porque claramente aquellos que están en la pobreza son más fáciles de manipular, de someter. Macri dice, esta ley va a ir contra la generación de empleo. Todavía tiene el crédito de que no pasaron los años. Hay que ver si, ya no habla del segundo semestre, dice, bueno, los frutos se van a ver el año que viene. Hay que ver si se ven los frutos. Esto es la pelea de los dos modelos económicos. El modelo económico del kirchnerismo, que estaba estancado en la generación de empleo, y el modelo económico del macrismo, que dice, bueno, primero ajustemos, cortemos empleados públicos y después vayamos a ver si hay generación de empleo en el sector privado. ¿Qué me decías, Pollo? Es un grado de caradurez terrible, porque Cresta Roja yo participé del corte, conozco a la comisión interna, y lo que ves ahí es un muy reducido grupo de trabajadores, porque el resto de los trabajadores no estuvieron ahí presentes. Vos sabés que se perdieron... ¿Cuánta gente reincorporaron? Se perdieron hasta ahora 1.800 puestos de trabajo y le han bajado el 30% el salario y han perdido muchas las condiciones laborales que tenían, aparte que los compañeros me cuentan que está todo atado con alambre. Ellos aceptaron ir a laburar ahí. Y si vos estás en la calle con la situación y el panorama que tenés político, ves la calle o que te rojen el salario y tenés que darle comer a tu familia, ¿qué vas a hacer? Que eso es lo que está buscando el gobierno, esto de promocionar acuerdos como el de McDonald's a 4.500 por debajo del salario mínimo y vital y móvil. Es decir, eso es lo que está promocionando el gobierno, es decir, la baja de nuestros salarios con un sector de desocupado enfriando la economía y después de esto viene la felicidad laboral. Ya lo vivimos en los 90 estos. Sí, pero, a ver, no hay nada nuevo que uno no supiera del grupo de economistas que acompañaba a Macri en la campaña. No, pero por eso mismo... nosotros planteamos que este tipo no podía ser presidente, porque sabíamos que no iba a pasar esto. Pero ganó las elecciones. Walter Abarca, presidente del bloque de diputados provinciales del Frente para la Victoria, Partido Justicialista. ¿Qué es lo que está pasando en provincia? Porque ahí tienen ustedes una versión particular de la flexibilización laboral. Sí, bueno, en el día de ayer tuvimos una sesión bochornosa, caótica, donde a través de una votación fraudulenta se nos prohibió a los diputados poder tener opinión y discutir una ley. ¿Por qué fraudulenta?
Porque se votó... Porque salió aprobada la ley. Se votó en 1 minuto y medio una moción de preferencias para que se cierre la lista de oradores. Ningún diputado pudimos hacer uso de la palabra y opinar acerca de la ley. Cuando había una marcha afuera. Cuando había una marcha afuera, y en 1 minuto y medio se votó la moción de preferencia, la ley en general y en particular. El reglamento de la Cámara establece que los diputados tienen que estar sentados en sus bancas y levantar las manos. A velocidad de la luz tendría que contar el secretario administrativo para poder contar las manos de votar 3 mociones en 1 minuto y medio. No se votó, fue... Vamos a hacer un poquito un resumen de lo que pasó ayer en la legislatura. Una ley que va de espalda a todos los trabajadores estatales. Nadie puede llamarse trabajador de la provincia y en nombre de eso intentar incendiar la puerta de la legislatura. Lamento y repudio que haya pasado eso. Me arde, me está quemando, estoy disimulando. Arde la provincia de Buenos Aires. La gobernadora enfrentada con los gremios estatales. Una ley aprobada en medio de un escándalo y serios incidentes frente a la legislatura luego de la multitudinaria marcha de ayer. Primero lamentar profundamente lo que pasó hoy. Conozco y trabajo con los trabajadores del gobierno provincial todos los días. La Cámara de Diputados Provincial aprobó ayer la ley de emergencia administrativa en el mismo momento en que los sindicatos estatales realizaban un masivo acto frente a la gobernación. El debate en el recinto se produjo entre gritos y acusaciones hasta llegar casi a las agresiones contra el presidente del cuerpo, el masista Jorge Sargini. Lamento y repudio que haya pasado eso, porque mientras tanto adentro había un debate cumpliendo las normas en una ley que se había tratado, el proyecto se había tratado en comisión, se habían cumplido con todos los pasos que correspondían. ¿Qué emergencia administrativa? Lo que quieren hacer bajo ese nombre es permitir que la voracidad del sector privado desguace lo poco que queda del Estado. Que lo único que pretende es conseguir sueldos especiales para señores que van a venir de Capital Federal. Vidal repudió los incidentes y minimizó el alcance de la marcha de los gremios estatales. El 92% de ellos, representados por la mayoría de los gremios, acordó paritarias y estuvieron de acuerdo con la propuesta que hicimos. Venimos a exigir que a los profesionales de la salud, que a los judiciales, a los compañeros del astillero, a los de Secretaría de Cultura, se le hagan ofertas que tengan que ver con la posibilidad de darle de comer a los hijos y a su familia. Van a tener que aumentarle el sueldo a los policías, a los servicios penitenciarios, a la salud, a la justicia, a la educación, a la gente del Banco de Provincia y a todos los juntos. Un nuevo round entre la gobernadora y los gremios en una pelea que parece lejos todavía del campanazo final. Marcha, incidentes y fuego cruzado en la provincia de Buenos Aires, el hierro más caliente de la herencia. Claro, porque la provincia de Buenos Aires, que fue lo que le permitió a Macri en la práctica ganar las elecciones a nivel nacional, es uno de los lugares donde los problemas que había heredado el kirchnerismo eran más complicados, ¿no? Porque por lo menos ahí es donde se ve que hay mayor cantidad de empleados públicos con los cuales el Estado de Cambiemos, o sea, el Estado dirigido por Cambiemos, menos ganas tiene de arreglar en las paritarias. Vidal está diciendo que son pocos los gremios, pero ayer había manifestaciones de todos los colores. Sí, es cierto. Bueno, Vidal miente ahí cuando dice que pasó por comisiones. En realidad la ley pasó en una semana, se trató con o sin despacho y no tuvo un solo dictamen de comisiones. Lo que sí es cierto, lo que dicen los gremialistas, es que esta ley además tiene un aumento encubierto de un 100% para el personal político, para los asesores. Es emergencia administrativa y tecnológica. Sí. ¿Qué supone? Ley de aumenta contrataciones. yo contaba recién en la editorial, aumenta
la capacidad de contratar sin licitación. Sí, le establece 4 días a los organismos de control y el silencio es una aprobación. Si en 4 días los organismos de control no aprobaron, está aprobado. ¿Esto puede fomentar casos de corrupción? Por supuesto. Tiene un mes de plazo para readecuación de precios. Digo, o la gobernadora está previendo un proceso hiperinflacionario o claramente hay un mecanismo poco transparente a la hora de comprar. ¿Y por qué hay tanta paranoia de los gremios estatales? Porque es una flexibilización laboral lisa y llanamente. En los artículos 25, 26 y 27 establece ¿Va a permitir echar empleados va o a permitir no contratar renovar, en otras condiciones? Va a permitir no renovar el 31 de diciembre cuando se venzan los contratos de los 14.000 trabajadores de planta temporaria que tiene el Estado provincial. Ah, es para eso. Es para eso, además de un aumento encubierto en los salarios, para los CEOs, es el ingreso de la ceocracia al Estado provincial. Porque lo que hicieron fue, a través de un decreto, eliminaron el decreto que establecía cómo se arma un ministerio. Había un decreto que decía, usted, ministro, puede designar 3 asesores y un secretario privado. Usted, secretario de Estado, puede designar 3 asesores y un secretario privado. Se ve que con ese muy bien no funcionaba la provincia, vamos a admitirlo. Pero ese decreto lo derogaron, fue lo primero que hicieron. Lo derogaron el 28 de diciembre para que cada ministro tenga libertad de nombrar todos los asesores que quiera. Los asesores tenían un rango... ¿O sea que va a gastar más? Por supuesto. Los asesores tenían un rango por la ley 10430, esta modificada ayer, que podían ganar hasta un sueldo de director provincial. Ayer le cambiaron la ley y le pusieron al funcionario que asiste. O sea, el asesor te lo derogaron va a el ganar 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, ¿viste? Vos sos un hombre de la provincia. ¿Cómo ves la provincia? ¿Cómo es el clima social en provincia? Yo lo que veo es el país parado. Hace 5 meses que lo único que vemos son declaraciones, pero el país está paralizado. Por eso era importante que salga una ley en contra del despido, porque si vos tenés el país paralizado, planteaban de que en el segundo semestre iban a venir las inversiones y evidentemente si empiezan a plantear el tema de la obra pública es porque no va a venir inversión privada, eso ya es más que claro y lo hablamos un montón de veces, hasta cansa, ¿no? Plantear que con las altas tasas de intereses que hay nadie va a venir a invertir y cuando uno ve el mundo ve que solamente se invierte en los países asiáticos y no acá. Entonces, no es casual que estén planteando ver cómo hacen obras públicas, pero vos fíjate otra cosa, plantean obras públicas. ¿Y de dónde van a sacar la plata? Porque dicen 200.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué están planteando? Vamos a ver si blanqueamos capitales. Lo que antes estaba mal, ahora está bien. Es decir, antes blanquear capitales era para el narco. Ahora no, ahora debe ser para los chicos rubios ojos celestes. Esto es lo que decía yo con la diferencia del diálogo. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias. Recién le contaba lo de las contradicciones, ¿no? Una campaña electoral hecha en base al diálogo para contraponerse con el autoritarismo del kirchnerismo. Sin embargo, en un mismo día hubo 2 ejemplos que no precisamente hablan de diálogo. Siempre tenemos las puertas abiertas para el diálogo y lo hacemos permanentemente. Nosotros mantenemos el mejor diálogo posible con todo el mundo. El diálogo tiene que ser algo central y fundamental para la Argentina. Y en la medida que las cosas estén peor, es cuando más tenemos que dialogar. Y más tenemos que aprovechar a buscar coincidencias. Apostamos al diálogo, apostamos a seguir dialogando en todos los niveles que podamos. Creo que es muy valiosa en esto de recuperar el diálogo en nuestro país, que es el camino de construir un mejor futuro. El diálogo para Cambiemos es una forma de vivir el día a día, es una forma de expresarse, es una forma de hacer política. Tenemos que ejercer el sentido de la democracia, que es el diálogo, y para eso consensuar, con lo cual lo tenemos hoy y lo esperamos tener durante la elección y el día después de la elección. Parece que el diálogo se acabó esta vez con las centrales obreras. Se lo voy a preguntar a Sergio Romero, secretario general de UDA y secretario de Políticas Educativas de una de las 3 CGT peronistas. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Se acabó el diálogo? No se acabó el diálogo, pero evidentemente el gobierno tiene que corregir las políticas, particularmente en materia económica, ¿no? No beneficia para nada a los trabajadores, esto está claro. Fíjate vos que ¿Ustedes esperaban otra cosa? No, yo en particular no, es decir, es un poco lo que se veía que iba a ser. Lo que pasa es que también hay muchas cosas que prometió en campaña que no cumplió, como el diálogo, por ejemplo. Sí, diálogo, el impuesto a las ganancias, es decir, el diálogo con 4 o 5 dirigentes no implica estar hablando con todo el movimiento obrero. Esto es una cuestión a destacar. Y después fíjate que hay una... Bueno, pero incluso los que dialogaron la última vez cuando fueron a Casa de Gobierno a ver si lograban frenar lo de la ley antidespido, los que fueron ahí se fueron bastante enojados.
Y es una ley que a mi juicio es una ley que es buena. En todo caso de emergencia. Iba a dar por 180 días una especie de tranquilidad a los trabajadores. Pero bueno, evidentemente ha sido fiel a su electorado, Macri. Ha sido fiel a la clase media alta, a los empresarios, al empresariado, y obviamente ha sido totalmente en contra de los trabajadores. Esto es una política que se viene dando sistemáticamente. Fíjate vos lo que pasa también con el salario mínimo vital y móvil. Es decir, bueno, pero lo aumentaron. Sí, pero vamos a llegar al 2.700 en este país, como está la inflación ahora, llegar al 2017 con 8.060 pesos, primero es una proyección muy larga y segundo te puedo garantizar que ni en la casa de Gran Hermano se vive con 8.060 pesos donde todo es gratis. Romero, ¿cómo va a tomar la CGT este veto? Porque evidentemente venían transitando un camino de unión, pero ahora a partir del veto, ¿cómo piensa que va a reaccionar las centrales obreras? Es lo que yo decía, a mí me parece una barbaridad. ¿Hay paro o no hay paro? Vamos. A mí me parece una barbaridad, me parece que es desacertado políticamente, está fuera de toda estrategia. Yo creo que lesiona la relación con los trabajadores. Yo creo que ya está lesionado el clima social con esto. Yo no puedo decir si hay paro o no hay paro, porque evidentemente es una medida a analizar. Pero sí creo que está lesionado sin ninguna duda el clima social con esto, ¿no? Porque a mí me llamó la atención recién la declaración de Sobrero, que todos esperábamos que después del veto, bueno, casi automáticamente se anuncia un paro, pero ahora parece como que hay algunos que no están tan de acuerdo dentro de la central. Sí, por eso nos vamos a dar una fuerte discusión en esto. Pero mira, fíjate qué contradicción. El sector docente se vio beneficiado con este salario mínimo vital y móvil. Pues nosotros hicimos una muy buena negociación. El artículo 4 de nuestra paritaria nos permite estar siempre por arriba, el 20% por arriba del salario mínimo. Es decir, vamos a llegar a enero del 2017 con un salario aproximado de 9.700 pesos. Quiere decir esto, que ya la próxima paritaria vamos a arrancar con un piso de 9.700 pesos. Para el sector docente es importante, hoy estamos en 7.800. Sí, pero en el sector docente, digo, que es amplio. En el caso de las universidades, después de cuántos días de huelga recién abrieron la mano en la negociación. Y bueno, a veces hay que expresarse, es parte de la democracia en el ámbito universitario, del cual nosotros también participamos en la negociación. Hubo una movilización de más de 50.000 trabajadores, fue 8 jornadas porque hubo 8 reuniones y pudimos llegar a un 35,6% de mejora salarial para el sector, entre otros beneficios que tuvo esta paritaria. Vamos a escuchar un poco más de lo que decía Macri hoy en una reunión con empresarios. Y por eso también me fue simple, me fue fácil convocarlo hace algunas semanas a Casa de Gobierno y cientos de empresas firmaron que no iban a despedir trabajadores por los próximos 90 días. Pero además muchos de ellos dijeron, no sé para qué firmamos esto, porque nosotros estamos pensando en tomar gente, porque estamos viendo a la Argentina hoy con optimismo. Y también, no durmiéndonos en eso, hemos impulsado una ley primer empleo para que los jóvenes que hoy trabajan en Cresta Roja, no vos que estás bastante jovato, hablo de los jóvenes, puedan acceder a ese primer trabajo con facilidad. Y también hemos impulsado medidas, mientras esperamos la ley PYME, que destraban el funcionamiento de las pymes, medidas que hace más de 20 años se reclamaban, porque asfixiaban a nuestras pequeñas empresas. Habrá que ver si esas medidas de desregulación van a cumplir su efecto, que es el de generar laburo. Yo esto, la verdad que todavía conservo un margen de optimismo de que efectivamente pueda generar algún grado de modelo económico. Lo que me llama la atención es cómo en 6 meses un presidente que se mostraba como lo otro del kirchnerismo, que no hablaba con nadie, ya empezó a enterrar la bandera del diálogo con un veto, digamos, algo a lo cual Macri era bastante afecto a vetar leyes en la Ciudad de Buenos Aires, pero hasta ahora no había vetado ninguna. Había tenido muchos decretos de necesidad y urgencia, pero nunca ningún veto, y no cualquier ley. Digo, es una ley antidespidos que se pone de punta con las centrales sindicales. ¿Ustedes prevén un escenario de conflicto de ahora más con Macri? Yo
repito lo que te dije, el conflicto ya está, se va a ir agudizando a la medida que se siga con este rumbo económico. Es decir, acá los ¿Usted cree que va a subir el desempleo? Yo creo que no solamente va a subir el desempleo, sino que hay dificultades para conseguir nuevo empleo. Fíjate vos que el propio gobierno se desdice permanentemente. Primero, había toda una puesta en escena porque asumieron con toda una serie de promesas que se fueron dilatando y no se fueron cumpliendo. Por ejemplo, una de ellas es el impuesto a las ganancias. Después pidieron el... Cierto, de ganancias no se habló más. No se habló más. Después pidieron el segundo semestre. Hoy, en el discurso presidencial, ya se habla de un año. Entonces, si tuviéramos un calendario mucho más extenso, estarían pidiendo un poco más de plazo para ir generando nuevas expectativas. Yo creo que el único que le genera expectativas al presidente es Durán Barba, que es un asalariado del presidente, que es un profesional de organizar cuestiones para tratar de convencer a la población, y me parece que lo está... Con Durán Barba se ganan elecciones, pero es difícil gobernar, me parece. Por eso, me parece que lo está orientando mal. Yo creo que tiene que fortalecer las relaciones con el movimiento obrero. Es decir, los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste. Me parece que ese es el error básico que tiene esta actual gestión de gobierno. Vamos a ver un poco más de lo que dijo Macri hoy también en Cresta Roja. El crecimiento, el desarrollo de cada uno de los argentinos en libertad les va a permitir decidir. Y es justamente en lo que yo creo, en lo que la mayoría de los argentinos estamos creyendo. Y por eso, queriendo trabar ese progreso, es que proponen leyes que apuntan a que no podamos avanzar. Y lo peor es que hoy podemos ver en nuestro celular testimonios de la expresidenta, ex jefe de gabinete, diciendo que este tipo de leyes son malas. Hace poco tiempo atrás, desde la política quieren ponernos palos en la rueda, no quieren que progresemos, no quieren que tengamos estas nuevas oportunidades. Por eso votamos este cambio y por eso vamos a seguir votando a favor de nuestra libertad. Macri está hablando de un discurso en el cual Cristina Fernández de Kirchner discutió y se opuso a una ley antidespidos. ¿Ustedes estaban en aquel momento promoviendo una ley antidespidos? Lo que pasa es que en esta coyuntura era fundamental esta ley para facilitar precisamente mejorar el diálogo. Es decir, esto genera una confrontación con los trabajadores. Era necesaria esta pausa por 180 días. ¿Ustedes de ahora más empiezan a desconfiar de Macri? Yo lo que creo que hay que cuidar las palabras. Fíjate vos en las declaraciones de Durán Barba cuando dice la gente no cree en el Congreso, la gente no cree en los políticos. Sergio, cuando Macri dice que si el Estado se mete, quita libertad, ¿ahí está reconociendo su modelo económico de no intervención en la economía? ¿Está hablando de eso? Pero sí es él el que, como Estado, ha tenido expresiones en contra del propio Estado. Es decir, los trabajadores cuando parecen ñoquis, los trabajadores porque no están en sus lugares de trabajo, este gobierno genera las opiniones sobre el Estado. Un Estado que lo quiere, el Estado no es 2 más 2, 4, y mucho menos pensar que antes de que este gobierno no existió nada. Si parecía que todo el campo pasado está minado, no es así. Yo creo que hay que tener un equilibrio entre lo que se quiere hacer, entre lo que se hizo y beneficiar a la clase trabajadora. Esto hoy no está pasando, esta es la base de la discusión. O se tiene en cuenta en este proceso a los trabajadores o se lo deja fuera. Hoy no hay indicadores de que los trabajadores estén comprendidos en este proceso político. Y esto es lo que nosotros queremos cambiar, es decir, generar puestos de trabajo, conservar los que están y obviamente cuidar de que no sean maltratados en expresiones públicas donde... Si los llaman al diálogo, ahora, después del veto, qué sé yo, lo llaman... O sea, ¿van o piensan que es una pérdida de tiempo? O sea, ¿todavía tiene crédito Macri para el diálogo con las centrales sindicales? Diálogo siempre hay, diálogo es decir... Bueno, Cristina no llamaba. Bueno, pero era otra gestión, ya pasó, las comparaciones a veces son odiosas. Yo creo que al diálogo hay que ir, lo que pasa es que hay que ir a un diálogo fructífero. No para la foto. No para la foto, es decir, si vos me decís a mí que le vas a pagar a los trabajadores... en el 2017, en un país que tiene un grado de inflación
enorme y por cada punto de inflación vos tenés miles de trabajadores que quedan por debajo de la línea de pobreza, entonces me parece que es un diálogo de sordo. Es decir, en la medida que empecemos a pensar en los trabajadores ciertamente con medidas concretas que favorezcan a los trabajadores, el diálogo será fructífero. Si no, me parece que es un diálogo de sordos donde el gobierno tiene una mirada sobre lo que es Argentina hoy y los trabajadores queremos participar de esta nueva Argentina que dice que se viene, pero que evidentemente no tiene señales de mejora, ¿no? Sergio, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Mientras tanto, atención con lo que está pasando en el sur. En el sur el gas no había perdido los subsidios que ya había empezado a quitar el kirchnerismo. Por eso ahora las subas de tarifas son como dobles en el sur. Y es desde el sur que está viniendo la rebelión del gas. En los últimos días están llegando los aumentos más fuertes por el consumo de gas. Por eso el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, salió a defender el tarifazo. Las tarifas congeladas era una política extremadamente irresponsable y además poco amigable con el medio ambiente. Uno de sus argumentos es que la gente durante invierno estaba de remera en su casa. Era una locura esto. Nosotros teníamos 10 grados bajo cero en las provincias del sur y la gente prácticamente estaba en remera en la calle, en la casa, o abría las ventanas porque tenía calor de tanta calefacción que tenían, porque era gratis prácticamente el servicio público. Al mismo tiempo, la diputada Margarita Stolbizer junto a Héctor Polino de Consumidores Libres presentaron una medida cautelar contra el Ministerio de Energía, Enargas y Metrogas para que se dejen sin efecto los aumentos de gas en Capital y parte del Gran Buenos Aires. Uno de los argumentos es que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y el interventor de Enargas, David Tesanos, tomaron medidas incompatibles con la ley de ética pública. Son funcionarios que tienen vínculos recientes con los empresarios que controlan. En el resto del país la situación es más complicada. El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, aseguró que sufren aumentos del 2000%. Nosotros tenemos aumentos de 1.800%, 2.000%. Claro. El caso de las panaderías, por ejemplo, que tienen un alto consumo de gas, yo te diría que promedio son de 600 que pagaban a 8.000, 10.000 pesos. O hoteles sencillos, no estoy hablando de grandes hoteles. Pasar de 8.000 a 35.000, 40.000. Realmente eso es impagable y afectaría fuertemente al pequeño y mediano. El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, hace el mismo reclamo. Estos nuevos valores son valores que no guardan racionalidad y que debilitan, entorpecen y quizás no permitan el desarrollo de, por ejemplo, la actividad hotelera en la provincia de Neuquén. La Patagonia es la zona que más está sufriendo el aumento de gas. No se pueden generar aumentos del 300 al 2000%. La gente está absolutamente indefensa, tampoco sabe porque no hay información, nadie le explica. La Patagonia empezamos en la época más fría donde el consumo es mayor, por ende se viene una tarifa de 1000 a 3000% que es impensable, inmanejable y que te descontrola todo. En la provincia de Santa Cruz, la jueza federal Marta Yáñez ordenó hace unas horas suspender el tarifazo de gas. En el resto del país se multiplican los amparos para impedir los aumentos. Y por ahora el único alivio anunciado es que Enargas va a permitir para pymes y comercios el pago del gas en cuotas. Claro, es en la Patagonia donde se está sintiendo más este aumento. Había habido un aumento durante los últimos años del gobierno de Cristina para la zona norte, no para la Patagonia. Ahora a la Patagonia le cayeron dos aumentos, el que estaba frisado más el aumento del gobierno de Mauricio Macri. Y hay tarifas que aumentaron hasta 2000% en la Patagonia. Y la rebelión del gas está complicada. Hubo corte de suministro de gas desde Tierra del Fuego durante 3 horas esta semana en el curso de una medida de fuerza. Hay gobernadores que están pensando directamente ellos pedir amparos contra los aumentos. Un intendente como Carlos Arroyo, de Cambiemos en Mar del Plata, está pidiéndole a Aranguren que no dé aumentos de gas en Mar del Plata, porque ya Mar del Plata tenía un amparo que la protegía de los aumentos. Héctor Polino es titular de Consumidores Libres y también está promoviendo algún grado de medida judicial contra los aumentos. Sí, ya hemos iniciado hace una semana una medida cautelar. La inició Consumidores Libres, que es la entidad que yo represento, y también Margarita Stolbizer nos acompaña, ella como usuaria del servicio de gas. También se ha presentado en este juicio, que es una medida... ¿Le dan bola o no le dan bola?
yo creo que vamos a ganar este juicio, porque el planteo que hacemos es un juicio contra ministros del Poder Ejecutivo Nacional, contra el Enargas, que es el ente regulador, y contra Metrogas. Y le explico brevemente por qué. Porque en el Poder Ejecutivo Nacional, el ministro que firma la resolución y el Juan decreto, José Aranguren. Juan José Aranguren, hasta el 30 de junio del año pasado, era el CEO el presidente de Shell. Pero no solo el presidente de Shell, él es accionista, además de Shell. Y se está violando la ley de ética pública que establece como mínimo 3 años para ejercer la función pública. O sea, ¿usted cree que es un caso de puerta giratoria de un hombre que salió de la actividad pública y entró al Estado para favorecer? Pero ¿y qué le parece? ¿Qué le parece? Y hay algo peor aún. El interventor en Enargas, que es el ente nacional regulador del gas, que es el ingeniero David Tesano, se acostó la noche anterior siendo el presidente de Metrogas y de 7 otras empresas vinculadas al gas como presidente o como director de la misma, es decir, de 8 empresas, y pasa a ser el interventor del Enargas, que tiene que controlar a las empresas que él presidió hasta... Bueno, eso no sería nada, porque puede ser que sepa del rubro. El asunto es si toma medidas reñidas con el interés público. Pero estás violando la ley de ética pública, que requiere 3 años. ¿Cómo va a pasar? A la noche se acuesta siendo controlado por Enargas y se levanta controlante. El controlante de Enargas. Le pido un minuto porque quiero presentar a Martín Doñate, es diputado del Frente para la Victoria de Río Negro, y lo tengo en línea. Doñate Graña te habla, ¿cómo te va? Hola Rolando, ¿cómo te va? Un abrazo grande, saludos aquí desde el sur del país, un abrazo a Polino también y a los que estén en el piso, un abrazo. ¿Y hace frío? ¿Cómo estás? ¿Estás a garrafa? ¿Estás a gas? ¿Cómo venís? Estamos con frío, sí, en este momento me corrí a un vehículo particular porque estábamos en un saloncito, todos arrimados al lado de una estufa compartiendo con o sea que vos me querés decir, vos no me estás exagerando, me querés decir que ya pega en la vida cotidiana el aumento del gas. Sí, claro. Bueno, la movilización que ha habido en Bariloche en estas horas, en toda la provincia, en toda la Patagonia Argentina, es un elemento claro que describe la situación que estamos viviendo aquí en el interior profundo de la Patagonia Argentina. La verdad que lo escuchaba Polino recién, ratifico en todo lo que dice, tanto es así que hace 20 días nosotros hicimos una denuncia penal contra el ministro Aranguren, pedimos una investigación que recayó en el juez federal Rodríguez y en el fiscal Stornelli, y esta semana hicimos la ratificación y la ampliación de la denuncia porque lo de Aranguren es un abuso absoluto, es ilegal y debería renunciar, nunca pudo haber sido ministro de Energía el señor Aranguren, que además, con todos estos tarifazos, el aumento de combustible, el aumento de las tarifas de luz, de gas, la compra a Chile ahora con precios exorbitantes, que además indirectamente también se beneficia a su propia empresa porque le está comprando a British Gas, que fue comprada el año pasado por Shell. Aranguren no pudo haber sido ministro y además se sigue llenando los bolsillos de plata a costa del bolsillo de los argentinos. ¿Es verdad que hay pedidos o están pensando algunos gobernadores meter amparos directamente, o sea, ser gobernadores de las provincias patagónicas los que lideren los amparos contra los aumentos de gas? De hecho, lo ha hecho el gobernador de Chubut, tengo entendido, y nosotros, yo como diputado nacional en representación del pueblo de la provincia de Río Negro, el lunes me voy a presentar con un amparo y cautelar para lograr que la justicia frene esta locura y se vuelvan las tarifas al esquema anterior, y hoy presentamos un proyecto de ley para generar la tarifa Patagonia, para que en el 2016 se retrotraigan las tarifas al cuadro del último bimestre del 2015 y a partir del 2017 tenga solamente un 30% de la tarifa que esté en vigencia en ese año. Martín, muchísimas gracias por el contacto. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, muchas gracias. ¿Puede haber alguna negociación para decir, bueno, para que partan la diferencia en los aumentos de tarifas? No. Le digo por lo siguiente, porque acá se han violado 2 cuestiones más. Una, la revisión tarifaria integral. ¿Qué es esto? La ley de privatización de gas del Estado, la 24076, establece que hay que revisar las tarifas
cada 5 años. Hace 14 años que no se hace la revisión tarifaria de las tarifas del gas. ¿En base a qué datos? ¿En base a qué elementos se ha concedido este brutal ¿El gas aumento? es estatal o es privado? Yo ya me perdí. ¿No era que Metrogas en un momento lo compró YPF? No, el gas se ha privatizado. Pero Son en todas partes. En todo el país. No hay sectores de gas estatal. No, el gas natural que llega a los domicilios de todo el país, es decir, de aquellos que tienen redes de gas natural, porque hay una parte importante del país que se abastecen con gas en garrafa, con leña, con carbón, porque no hay, no se han extendido. Claro. ¿Cuál es la estructura de costos de las empresas? ¿Cuál es el plan de inversiones de las empresas? ¿Cuál es la rentabilidad razonable que tiene que tener una empresa de servicios públicos en función de la calidad del servicio que presta? Este estudio no se ha hecho. Se otorgó este aumento en base a los pedidos de las empresas. ¿Y cree usted que la justicia federal frenará los aumentos? Yo creo que sí. Si cumplen con la ley, tienen que frenarlo. Además, no se convocó a audiencia pública. Ah, pero eso no convoca a nadie. Ni en la ciudad, que Buenos Aires, no convocan nunca a las audiencias. Se estuvo convocando hasta hace un tiempo a las audiencias. Sí, el gobierno de la ciudad ha convocado audiencia pública para tratar las tarifas del subterráneo, que fueron suspendidas por la justicia y se han postergado para mediados del mes próximo. Fíjese qué contradicción. Para aumentar las tarifas del subterráneo de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad convoca audiencia pública. ¿Cómo no convoca audiencia pública para cambiar el cuadro tarifario de la energía eléctrica, del agua potable? Y porque tenía miedo que le dijeran que no. De las tarifas ferroviarias, del transporte de colectivo, de las tarifas de gas. De modo tal que están el conflicto de intereses entre el ministro de Energía y el interventor y el subinterventor de Enargas, porque no pueden ser al mismo tiempo miembros de las empresas sin haber cumplido los 3 años que marca la ley de ética pública para cumplir un cargo público vinculado a las empresas que dirigieron. No se hizo la revisión tarifaria integral y no se convocó a audiencia pública. No creo que exista juez en este país que rechace esta medida cautelar. Polino, muchas gracias por venir. Gracias. ¿Se acuerdan de Ibar Pérez Corradi? ¿Se acuerdan lo que fue la locura de comienzo de año con la triple fuga? Y después que parecía que lo habían encontrado Ibar Pérez Corradi, que estaba en Paraguay, que se iba a entregar, que no se iba a entregar, que pasaba la causa a la justicia federal y entonces Ibar Pérez Corradi iba a hablar y entonces cuando iba a hablar se iban a saber montones de cosas. Después no se supo más nada de Pérez Corradi. Pero, como uno se acuerda de las cosas, yo le pedí a Carlos Broidman, que era abogado de Pérez Corradi en aquel momento, que se fue de raje a Paraguay a ver si lo habían detenido. Preguntale, ¿qué pasó con Pérez Corradi? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andás, Rolando? Soy abogado de Pérez Corradi. Ah, está bien, porque de mi sangre no sos más. De Henry Jesús López Londoño, yo renuncié hace unos meses, independientemente de que me ha consultado hace muy poco. Después vamos a Pérez Londoño. Vamos por Pérez Corradi, López Londoño, vamos por Pérez Corradi. Ibar Pérez Corradi. Bueno, Ibar Pérez Corradi... ¿Qué quedó? ¿Se iba a entregar? ¿Se iba a entregar? No, pero por supuesto que se iba a entregar y la realidad es que se suscitaron una serie de cuestiones que, como me lo dijo él, me escapé por muy poco, totalmente indignado y falto de confianza con lo que le había pasado a la exmujer, y más que a la exmujer, a los hijos de él, a su familia. Que eso fue un apriete casi extrajudicial, parecía, ¿no? Esto fue, vamos a poner yo me acuerdo que en aquel momento todos nos asombramos la virulencia del allanamiento. Tengo yo comunicación, jueves yo estaba por viajar a Punta del Este, y ¿qué hace? Se adelanta y me dice, necesito que nos crucemos, te voy a dar las coordenadas. Yo digo, yo me estoy yendo a Uruguay, yo te voy a dar donde nos vamos a ver, ¿ok? Y así en la semana realizamos todo y me presento. Carlos, te pregunto, ¿por qué dijiste en ese momento que lo quisieron matar a Pérez Corradi? Porque me lo dijo él. ¿Y por qué él cree que lo quisieron matar? ¿En Paraguay? ¿Dónde estaba él? ¿O donde estuviera? ¿O acá? En donde viajamos. Yo presumo que por todos los acontecimientos que suscitaron, me vinieron a buscar y bueno, presuntamente, yo no tengo la certeza, pero
estaba Paraguay. Después del pase de la causa del triple crimen en la justicia federal, ¿se avanzó algo o está parada? Todo Todo lo que dijo Martín Lanata, ¿pasó algo? Que la justicia federal, y más en estos tiempos, ha tomado un viso de mejor control de administración de justicia. Y no solo eso, de control de las fuerzas de seguridad. ¿Y por qué lo digo yo? Porque lo que ocurrió no es culpa de esta administración. Quiero dejar claro esto, no es culpa ni de la ministra Bullrich, ni de la jefatura de gabinete, ni del presidente mismo. Pérez Corradi. Lo que ocurrió en la familia de Pérez Corradi. El allanamiento. Porque ese allanamiento fue que se está investigando. La misma doctora Servini de Cubría fue la que radicó la denuncia. Cayó en ese momento lo del doctor Ollarvide, que actuó con total celeridad, cuidado de la familia, protección y medidas, y se declara incompetente. Y lo asume la competencia de la doctora Rosa. Pero hubo un pedido de procesamiento también a los que intervinieron en ese procedimiento. No solo eso, está imputado el fiscal de la provincia de Buenos Aires, está imputado el juez de garantía, están imputados los policías, pero más allá de las responsabilidades que se verán y que estamos constituidos por parte querellante, más allá de esta situación, lo importante es decir de dónde vino esa falsa información, diciendo que había una persona que era Pérez Corradi, que estaba ahí fuertemente armado y que se iba a resistir. ¿Una operación de inteligencia? Y dice que se lo dieron operación de inteligencia con un complejo de personalidades que estuvieron ahí, no sabemos si del gobierno o no, pero lo que hubo fue un control jurisdiccional sin aviso a los jueces naturales. Carlos, ¿tuvo contacto Pérez Corradi con la DEA? ¿Cuándo? Si tuvo contacto en algún momento con la DEA. Esto que sobrevuela, si es un agente de la DEA ya. No, eso es lo que dice que sobrevuela. Lo que decimos nosotros. Pero... No sé si tuviera contacto con la DEA porque estaba la embajadora de los Estados Unidos, se movilizó desde Asunción a Ciudad del Este con gente de Estados Unidos, con personal de la DEA, con personal de la embajada, y por cuestiones de seguridad no pernoctó en Ciudad del Este, pernoctó en Foz, la embajadora de los Estados Unidos. ¿Vos dijiste en algún momento que él no aceptó un acuerdo con la DEA? Yo jamás dije eso. Porque jamás te citan, ¿qué dijiste? No. Que él lo aceptó, no. El tema de acuerdos, en absoluto. Lo que sí dije es que en su oportunidad, él ya, prófugo de la justicia, quiso ir a aclarar las cuestiones a Estados Unidos. Y nosotros tuvimos contacto con Estados Unidos, y Estados Unidos nos dijo, la fiscal, habló la doctora Natalie, mi hija, mientras tuviera una causa pendiente, no iba a ser un conflicto de intereses entre Argentina. ¿Va a haber revelaciones en el caso del triple crimen todavía? ¿Queda algo por revelar o esto va a ir languideciendo en vía muerta? El triple crimen es el triple crimen, que es totalmente ajeno. Lo que importa es cuál es el conocimiento que tiene de muchas cuestiones en las que él intervino, Pérez Corradi, y qué hace al interés. Hoy no solo de los Estados Unidos, sino de Argentina, porque están mezcladas muchas cuestiones que podrían estar involucrados políticos. ¿Estado? Podría ser. Entonces, hoy pensá que a través de la AFA, ¿quién está tomando jurisdicción en la investigación? Carlos, la FIFA. Justicia Federal. La Justicia Federal y de los Estados Unidos. ¿Lo quiere denunciar Aníbal Fernández? ¿Lo quiere acusar? Yo no jamás toqué ese tema y es una cuestión que él, por lo que tengo entendido, Aníbal Fernández no lo conocía y es una cuestión que la tendrá que dilucidar él y aportar él en el momento que se presente. Estaba muy ofuscado, había tomado confianza porque pensaba, voy a tener garantías constitucionales. Sé que soy prófugo, sé que esto, pero los tres, ese crimen de estas tres personas, no me las voy a comer, no son mías. Muchas gracias por venir, Carlos. Gracias. Así nos vamos, esto fue Tercera Posición. Tengan buen fin de semana. Chao. UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Accede al auto que quieras con la mejor financiación.
Global Autos, 0800 333 1950, globalautosweb.com.